Saludos a cada uno de ustedes en sus hogares. Esta semana continuamos con el trabajo en matemática para segundo grado de secundaria y vamos a organizar datos en una tabla de frecuencias sobre diversas situaciones. Esto corresponde a la semana 18, los días 3 y 4. Soy la docente de matemática Nancy Velasco Fuentes. La competencia que vamos a trabajar es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y el propósito que deben alcanzar los estudiantes es que logren determinar las características de la población en estudio y representarlas mediante variables cualitativas o cuantitativas. También recopilar datos a través de las encuestas, procesar y organizar la información empleando procedimientos adecuados. Luego plantear afirmaciones sobre las características de una población y justificarlas con ejemplos y conocimientos estadísticos. Bien, previo a la explicación de las diversas situaciones problemáticas, vamos a tener en cuenta el siguiente marco teórico-conceptual de los conjuntos de observación en estadística. En primer lugar, tendremos la población, que viene a ser un conjunto de individuos, objetos, documentos, plantas, animales, etc., que se desea estudiar. Si la población es muy numerosa, se debe seleccionar una muestra para el estudio. Ahora, una muestra viene a ser un subconjunto de elementos de la población y la variable estadística es la característica o cualidad de la población que se desea estudiar. Por ejemplo, si el profesor de educación física necesita conocer la edad de los estudiantes de segundo grado de secundaria, la población vendría a ser entonces todos los estudiantes del aula de segundo grado de secundaria. La muestra sería, por ejemplo, 11 estudiantes tomados al azar. Y la edad vendría a ser la variable que el profesor desea indagar. Los tipos de variables estadísticas son dos: las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas sirven para registrar la información descriptiva acerca de lugares, objetos, personas, conductas, etc. Sus valores son nombres, adjetivos o frases enteras. Las variables cualitativas a su vez pueden ser de dos tipos: las nominales, que sirven, por ejemplo, para recoger una información respecto a cuál es mi deporte favorito o cuál es la mascota que tengo en casa, cuál es mi cantante favorito, cuál es mi nombre, etc. Y las variables ordinales hacen referencia precisamente a un orden, ¿no? A una jerarquía. Por ejemplo, cuál es el grado de instrucción, ¿no?, que tengo. Estoy en primaria, secundaria, de nivel superior. O cuál es el orden en el que he llegado en una competencia. O cuál es el nivel de satisfacción, ¿no?, respecto a la atención. Si es que me gusta, no me gusta, etc. Ahora, las variables cuantitativas sirven para registrar información numérica, como número de hijos, estatura, peso, etc. Y sus valores son números enteros o no. Entonces, las variables cuantitativas pueden ser discretas. ¿Cuándo son discretas? Cuando hacen referencia a números enteros. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de automóviles que hay en un estacionamiento? ¿Cuál es el número de integrantes en una familia? ¿No? ¿Cuántos estudiantes hay en un aula? ¿No? Todos estos resultados están dados por números enteros. Y las variables cuantitativas continuas son aquellas que utilizan números decimales. Por ejemplo, el peso de una persona, la estatura o la cantidad de dinero, por ejemplo, que debo de pagar por realizar una respectiva compra. Es muy importante también referirnos a lo que son las encuestas, que constituyen un método de investigación y recopilación de datos utilizado para obtener información de personas sobre diferentes temas, como gustos, preferencias, etc. Estas pueden darse a través de preguntas cerradas o abiertas, que se dirigen a una muestra o a la población. Las preguntas, por ejemplo, serán abiertas cuando permiten al encuestado tener la libertad de responder libremente, y serán cerradas cuando el encuestado va a elegir entre diferentes opciones. Ahora, los tipos de encuestas pueden darse vía telefónica a través de la telefonía fija o celulares, pueden ser personales, ¿no?,
cuando se dirige el encuestador a los hogares, ¿no? Cuando se hace una intersectación en lugares públicos o en una localización central. Y también pueden darse vía online, a través de correos, a través de link en redes sociales, plataformas, paneles online, etc. Entonces todas estas formas son válidas para poder recoger la información que es materia de investigación. Es muy importante también conocer cuáles son las técnicas de muestreo. Y son 4: el aleatorio simple, conglomerado, estratificado y sistemático. En el aleatorio simple, todos los elementos que forman el universo tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Aquí, por ejemplo, de todos los han elegido aleatoriamente a 3. El conglomerado. La población total se divide en grupos y se selecciona de cada grupo una muestra aleatoria simple. Es decir, aquí, por ejemplo, se han formado 3 grupos. De este grupo se han elegido 2 elementos, del otro grupo se han elegido de manera aleatoria también 2 elementos. En el estratificado, la población se separa en segmentos homogéneos que se le conoce como estratos, y luego una muestra aleatoria se separa de cada estrato. Por ejemplo, podríamos dividir a la población en ancianos, en adultos, en jóvenes, en niños, ¿no? Y de cada uno de esos estratos se va haciendo una selección de manera aleatoria. Y en el sistemático se toma una selección aleatoria inicial de observaciones seguida de otra selección de observaciones usando algún sistema o regla, ¿no? Por ejemplo, acá, de toda una selección que se hace, se enumera y se elige el primer elemento, por ejemplo, que es 2, y luego se va incrementando de 3 en 3 y se elige el elemento 5, luego el 8 y luego al 11. Es decir, acá hay un proceso de sistematización que generalmente se da cuando se toma toda la población, se divide este número entre la muestra, y ese valor, ese coeficiente, es el que nos permite luego dar un punto de partida para poder hacer esta selección, pero de una manera más sistémica. Vamos a reforzar esta parte con un video que presentamos a continuación. Probabilístico. En esta categoría, las unidades del muestreo se seleccionan al azar. Las principales técnicas de muestreo probabilístico son el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y por conglomerado. Muestreo aleatorio simple. Se distingue porque en él, cada elemento tiene una probabilidad de selección igual y conocida, ya que la muestra se determina usando un procedimiento aleatorio. Muestreo sistemático. Ponerlo en práctica implica conocer la población y el tamaño de la muestra, pues ambos deberán dividirse. El resultado será el intervalo que se usará para seleccionar los elementos. Se elige un número aleatorio entre 1 y el intervalo. Después se toma sucesivamente cada elemento sumando el intervalo. Muestreo estratificado. Es un procedimiento de 2 pasos, en el que la población se divide en subpoblaciones o estratos. A continuación, se seleccionan los elementos de cada estrato por medio de un procedimiento aleatorio. Muestreo por conglomerado. En un principio, la población meta se divide en subpoblaciones o conglomerados. Luego, se selecciona una muestra aleatoria de conglomerados. Si en la muestra se incluyen todos los elementos del conglomerado, tenemos muestreo por conglomerados de una etapa. En cambio, si de cada conglomerado seleccionado se extrae de manera probabilística una muestra de elementos, estamos ante un muestreo por conglomerados de 2 etapas. Bien, iniciamos con la situación 2 del día 3, que dice así. Katy comenta a su profesor: organicé a todos mis vecinos, los ordené en forma alfabética y los clasifiqué por la primera letra de sus apellidos. Así formé varios grupos y de cada grupo elegí al azar un número de nombres. Por ejemplo, 2 de la letra A, 2 de la letra B y así sucesivamente. ¿Qué técnica de muestreo empleó Katy para seleccionar la muestra? Entonces vamos a tener en cuenta lo explicado respecto precisamente a las técnicas de muestreo, y sabemos que son 4. Entonces vamos a ir analizando una por una para finalmente elegir aquella que corresponde a la situación planteada.
El primero sería el muestreo aleatorio simple. Y si nos damos cuenta, vemos que no podría ser esto. ¿Por qué? Porque ella hizo una clasificación. Y cuando se hace uso de esta técnica, simplemente se elige al azar, sin hacer ninguna forma de ordenamiento previo, ¿ya? Por lo tanto, entonces, no sería una técnica de muestreo aleatorio simple. Vamos con la siguiente, muestreo estratificado. Vemos que en este caso pues se organiza, si fuesen los vecinos, por estratos homogéneos, y esa situación no se da, pues en todo caso ya debió haber ordenado, por ejemplo, a los adultos, de pronto a los jóvenes y a los niños, ¿no? Vemos que esa selección tampoco ya hizo, entonces no sería un muestreo estratificado. Vamos con el siguiente, un muestreo sistemático. Aquí tampoco correspondería, ¿no? Porque se tendrían que haber elegido pues los intervalos a partir del total de elementos y de la muestra elegida. Tampoco vemos esa forma de trabajo para este problema planteado por Katy. Tampoco sería entonces un muestreo estratificado. Entonces, lo que tendríamos es que esto corresponde a un muestreo por conglomerados. ¿Por qué? Aquí tendríamos entonces la respuesta. Katy empleó el muestreo por conglomerados, pues formó varios grupos de vecinos y luego hizo una selección al azar de un número de nombres en cada uno de los grupos. Entonces, la técnica que empleó ha sido la de muestreo por conglomerados. Situación 3 día 3. Dice así, la profesora Lucía explica a sus estudiantes que para un estudio sobre los sueldos de los trabajadores de una empresa, el presidente definió 3 estratos, gerentes, jefes y empleados, y de cada estrato tomó una muestra aleatoria simple. La pregunta es, ¿qué técnica de muestreo utilizó el presidente de la empresa para determinar la muestra de estudio? Entonces, creo yo que por el mismo enunciado ustedes ya tienen la idea de cuál sería la técnica utilizada, ¿no? Entonces vemos que no correspondería a una forma de muestreo aleatorio simple, porque ya hay una organización previa. Tampoco sería por conglomerados, ¿no? No se ha hecho esa subdivisión general, ¿no? Un muestreo sistémico tampoco observamos que el problema tenga esta característica, ¿no? No se ha hecho esta sistematización, ¿no? A partir del total de los trabajadores y de una muestra específica, ¿no? Por lo tanto, esto correspondería a un muestreo estratificado. ¿Por qué? Si observamos el problema, dice así, el presidente definió 3 estratos, a los gerentes, a los jefes y a los empleados. Y de cada uno de estos estratos, por ejemplo, ¿no? Que estuviesen acá, ha hecho pues una selección aleatoria simple. Entonces, la respuesta sería la siguiente. El presidente de la empresa empleó el muestreo estratificado, pues definió 3 estratos de trabajadores y luego hizo una selección al azar de cada grupo, precisamente de estos trabajadores. La situación 1 del día 4 dice así. La riqueza de sus tierras y su diversidad cultural hacen del Perú un país de exquisita y variada gastronomía. Cada ciudad tiene sus propios platos típicos, miles de productos del campo y decenas de culturas vivas que por siglos han compartido un solo territorio. Terminaron creando una oferta creciente hasta inicios de 2020, cuando la pandemia obligó al cese de restaurantes y a la comida al paso de nuestras calles. Por ello, los estudiantes del segundo grado de secundaria desean averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía. Pregunta, ¿cómo averiguar la percepción? Es decir, ¿qué piensa la gente de los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta el año 2020? A continuación se presentan los datos recolectados en la encuesta que nos permitirá conocer cómo perciben los vecinos 3 factores que impulsaron nuestra gastronomía hasta inicios del año 2020. Entonces, como ustedes pueden ver acá, se han planteado
3 preguntas, una referida a la variedad, la pregunta 2 referida a la identidad cultural y la pregunta 3 referida a los precios. ¿A cuántas personas se han encuestado? Se han encuestado a 20 personas y acá tenemos precisamente el resultado. Bien, la encuesta que se aplicó ha sido la siguiente, ¿no? Encuestas sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana. Dice, estimado o estimada integrante de nuestro vecindario, a continuación se le invita a participar en una encuesta sobre los principales factores que impulsaron la gastronomía peruana. Se le solicita responder cada pregunta de manera sincera, según su experiencia o conocimiento, marcando con X en la alternativa que crea conveniente. La pregunta 1 referida a la variedad. ¿Qué tan variada es la gastronomía peruana? Y se ponen allí 3 alternativas, poco variada, variada o muy variada. La pregunta 2. ¿Considera usted que la cocina peruana es expresión cultural de los pueblos? A, nunca, B, a veces y C, siempre. Y la tercera pregunta dice, ¿qué tan accesible para usted son los precios de la gastronomía peruana? A, poco accesibles, B, accesibles y C, muy accesibles. Gracias por su apoyo, ¿no? Entonces, esta es la encuesta que se planteó. Bien, vamos a hacer un análisis entonces de los resultados de la pregunta número 1, que dice, ¿qué tan variada es la gastronomía peruana? Entonces acá tenemos en esta columna todas las respuestas obtenidas en la encuesta. Lo que vamos a hacer entonces es organizar toda la información en una tabla de distribución de frecuencias que estaría planteada de la siguiente manera. Vemos que las alternativas de la encuesta fueron poco variada, variada o muy variada. Aquí vemos el conteo que se ha realizado. Por ejemplo, poco variada, vemos solamente una respuesta. En variada podemos contar 6, acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y muy variada serían 13. Ahora, si sumamos las frecuencias absolutas, 1 más 6, 7 y más 13, tenemos precisamente 20, que corresponde al número de personas que fueron encuestadas. Lo que tenemos que hacer ahora, como deben recordar, para hallar la frecuencia relativa es lo siguiente, ¿no? La frecuencia relativa se obtiene a partir de ¿qué? De dividir la frecuencia absoluta entre ¿quién? Entre el total. Eso ya lo hemos explicado anteriormente. Acá, si divido 1 entre 20, vamos a obtener 0,05. Entonces vamos completando acá este primer valor, 0,05, ¿correcto? Y lo mismo vamos a hacer luego con 6. Si dividimos 6 entre 20, al dividir, repito, 6 ahora entre 20, vamos a obtener como resultado 0,30, ¿ya? 0,30. Y finalmente vamos a dividir 13 entre 20 y el resultado sería 0,65. 0,65. Cuando nosotros sumamos todo, vamos a tener acá 0, por acá otra vez 0, ponemos acá la coma y va a quedar 1. Entonces toda la sumatoria va a ser 1. Luego, recordamos, ¿qué hacemos para hallar la frecuencia relativa porcentual? Lo que vamos a hacer es cada uno de estos valores multiplicarlos por 100. Entonces, si cada uno de estos valores yo lo multiplico por 100, lo que voy a hacer es correr la coma hacia la derecha 2 lugares. Entonces acá el resultado sería 5, ¿no? Va a ser entonces acá 5%, ¿correcto? Acá corremos la coma 2 lugares y el resultado entonces acá será 30%. 30%. Y luego, si corremos acá la coma 2 lugares también hacia la derecha, nos va a quedar entonces 65%. 65%. Al sumar todo esto, tendríamos entonces como resultado un 100%.
Entonces, ¿qué significa esto? Que a la respuesta, por ejemplo, sobre qué tan variada es la gastronomía peruana, el 65% de los encuestados respondió pues que era muy variada. El 30% dijo que simplemente era variada y solo un 5% dijo que era muy poco variada. La pregunta 2 planteada en la encuesta dice: sí, ¿considera usted que la cocina peruana es expresión cultural de los pueblos? En esta tabla de la izquierda están ordenados todas las respuestas que dieron precisamente los encuestados. Entonces vamos a organizar una tabla de distribución de frecuencias precisamente pues para identificar la identidad cultural de la gastronomía peruana. Vemos que las alternativas fueron nunca, a veces y siempre. Y a partir de estas tres alternativas hemos podido identificar las frecuencias absolutas. Por ejemplo, vemos que nunca, acá una, dos veces, ¿no? Dos veces marcaron esa alternativa, a veces 8 y siempre 10. Ya sabemos que el total de encuestados ha sido 20. Entonces vamos ahora a completar la tabla hallando la frecuencia relativa. Y para ello vamos a seguir con el mismo procedimiento de dividir cada una de las frecuencias absolutas entre el total, ¿no? Entonces acá tenemos 2 entre 20 y el resultado de hacer esa división será 0,10, ¿no? Luego, si dividimos 8 entre 20, el resultado de esa división será precisamente 0,40. Y al dividir 10 entre 20, sabemos que 10 es la mitad de 20, pues entonces acá esto va a dar como resultado 0,50. Si sumamos, acá tenemos 0, acá sería 10, vamos llegando a 1, precisamente la sumatoria va a resultar ser 1. Para pasar a frecuencia relativa porcentual, recordemos que vamos a multiplicar cada uno de los valores obtenidos en la frecuencia relativa por 100. Y eso implica correr la coma 2 lugares hacia la derecha. Entonces, 0,10% nos va a dar como resultado 10% en este caso. 10%. Acá el resultado de multiplicar sería 40. Entonces esto corresponde al 40%. Y acá al multiplicar vamos a obtener 50 y vamos a completarlo esto con el símbolo de porcentaje. Si sumamos todo, vemos entonces que obtenemos como resultado 100%. ¿Eso qué cosa significa? Que a la pregunta si se considera usted que la cocina peruana es expresión cultural, pues la mitad dijo siempre. Un 40% respondió a veces y solamente un 10% dijo que nunca. Allí tenemos pues entonces toda la tabla completa, tanto con la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. La última pregunta de la encuesta dice: ¿qué tan accesible para usted son los precios de la gastronomía peruana? Los resultados están en la tabla para la pregunta 3 y luego vamos a organizarlo precisamente en una tabla de distribución de frecuencia. Las alternativas han sido poco accesible, accesible y muy accesible. Poco accesible vemos 2, acá 1 y por acá 2. En este caso debemos de completar. Por ejemplo, accesible, vamos a contar. Acá tenemos 1, por acá 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, 6 respondieron que es accesible. Y muy accesible sería entonces la diferencia para llegar a 20, ¿no? Podemos contar igual. A ver, muy accesible 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y vemos precisamente que al escribir 12 llegamos a 20, ¿no? Como sumatorio. Para hallar la frecuencia relativa,
nuevamente, ¿no? Debemos de dividir, en este caso, 2 entre 20 y ya sabemos que el resultado, en este caso, va a ser 0,10, ¿no? 0,10. Si dividimos 6 entre 20, el resultado va a ser 0,30, ¿no? 0,30. Y al dividir 12 entre 20, el resultado será 0,60. Nuevamente al sumar vamos a tener acá 0, otra vez acá 0 porque sale 10, 1, ¿no? Y al pasarlo a porcentaje, ya sabemos que vamos a multiplicarlo por 100. Entonces, acá va un 10%, por acá va un 30%, listo, 30%, y acá tenemos un 60%. Y está. Al sumar todo, llegamos a el 100%. Entonces aquí también ya tenemos esta tabla completa, ¿no? ¿Qué tenemos? Que algunos consideran los precios poco accesibles y eso representa un 10%, los que dicen que los precios son accesibles un 30% y el 60% pues manifiesta que los precios son accesibles en cuanto a la gastronomía peruana. Bien, vamos llegando al final. La situación 2 del día 4 dice así: Marcela menciona una situación relacionada a la cantidad de libros en casa de un grupo de estudiantes de su institución educativa. Debe completar los datos en la tabla de distribución de frecuencias, solo que no le han dado todos los valores de las frecuencias absolutas. ¿Cómo podría completar los datos en la tabla de frecuencias? Bien, entonces para dar solución debemos observar que hay tres columnas, una referida a la frecuencia absoluta, otra a la frecuencia relativa y aquí aparece lo que es la frecuencia acumulada, que en algún momento también hemos explicado. Entonces, vamos a ir completando aquellos datos que estén más accesibles. Por ejemplo, cuando yo voy a acumular, el primer valor coincide con este primer número también, entonces acá vendría 16. Para completar este espacio, tendría que saber este valor para poder sumar. Ahí entonces estoy en dificultades. Por otro lado, también puedo observar que el último valor es 80. Y eso se obtiene cuando ya hice todo el acumulado. Entonces acá n vale 80. Ya tengo esa información que es muy importante. Y allí nosotros podríamos corroborar lo siguiente, que si divido precisamente 16 entre 80, el resultado va a ser 0,20, ¿no? Entonces aquí hay un valor que no conozco y esto corresponde a la frecuencia absoluta 2. Entonces esto de aquí no lo conozco. Y también me faltaría conocer este otro valor. Pero para conocer este dato va a ser muy fácil, porque una vez que tenga esta frecuencia 2, como yo sé que todo suma 80, entonces simplemente por una resta vamos a poder obtenerlo, ¿ya? Entonces nos concentramos aquí en hallar este dato, ¿ya? Recordamos lo siguiente, ¿no? Vamos a recordar qué cosa, que la frecuencia relativa, el HI, ¿cómo se obtiene? De dividir precisamente la frecuencia absoluta entre el total. Entonces, cuando yo quiero hallar este valor, ¿qué cosa tendría que hacer? ¿No? Dividir este F2 entre el total, que es 80, y ese resultado saldría 0,15. Entonces, tendríamos que 0,15 va a ser igual pues a la división de esta frecuencia, ¿no?, de la fila 2 entre el total 80. Entonces, esto lo podemos manejar como una simple ecuación. El 80 lo vamos a trasladar al otro lado, al lado izquierdo multiplicando, y tendría que 0,15 por 80 sería el F2. Al efectuar esa multiplicación obtengo 12. Entonces ya tengo este valor, lo puedo completar. Y esto ya prácticamente me permite desarrollar toda la tabla. ¿Por qué? Porque si yo sumo todos estos datos, vemos que tenemos acá 16 más 12 más 18 más 20.
Entonces acá vamos a obtener como resultado 66. Para llegar a 80, entonces ¿cuánto me va a faltar? Me va a faltar 14. Listo, ya tengo toda la frecuencia y está toda la frecuencia absoluta completa. Ahora, ya podríamos hallar también la frecuencia acumulada, ¿correcto? Entonces, para hallar la frecuencia acumulada, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a ir sumando. En este caso, 16 ya lo trasladamos. 16 más 12 nos va a dar entonces como resultado 28, ¿correcto? Y ahora, si sumamos 28 más el 18 que está acá, nos va a dar como resultado 46. Cuando sumemos 46 más el 20 que está acá, nos va a dar como resultado 66. Y si sumamos 66 más 14, nos va a dar 80. Sabemos también que toda esta suma nos debe dar 1, ¿no? Nos debe dar acá, en este caso, 1. Y para poder encontrar aquí, por ejemplo, este valor que está faltando, simplemente tendríamos que dividir 20 entre 80 y ese resultado va a ser 0,25, ¿no? Ya sea por división o simplemente completando los valores, estamos obteniendo entonces esto es 66. Vamos a aclararlo acá. Listo, entonces aquí ya podemos observar que la tabla está completa. En este caso el total ha sido representado por el número 80 y la frecuencia acumulada, recordemos, simplemente consiste en ir agregando, ¿no? De manera continua cada uno de estos valores. Bien, hemos concluido así entonces la explicación de los problemas propuestos en la semana 18. Nos estamos encontrando en un próximo video. Saludos a todos y cuídense mucho.